Esta temporada viene regresando de una terrible lesión de rodilla, pero durante años Patrick Mahomes parecía estar jugando un deporte diferente al resto. Cuando los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la primera ronda del draft de 2017, había talento, pero nadie podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. Mahomes pasó su primera temporada como suplente de Alex Smith, y cuando finalmente recibió la oportunidad de ser titular en 2018, transformó por completo las expectativas alrededor de lo que podía ser un quarterback en la NFL. Lanzó para 5,057 yardas, 50 touchdowns. Ganó el MVP y llevó a los Chiefs hasta el juego de campeonato de la AFC. Y lo más impresionante no era solamente los números, era la manera en la que jugaba. Mahomes podía lanzar desde cualquier ángulo, escapar de la presión, improvisar y convertir una jugada que parecía rota en una oportunidad para ganar. Era un estilo de juego que no solamente producía resultados, sino que también cambiaba la manera en la que el público veía la posición de mariscal. De repente, cosas que antes parecían errores comenzaron a convertirse en parte de su repertorio. Un lanzamiento mientras corría a un costado, una jugada extendida durante varios segundos, un pase desde una posición en la que prácticamente ningún quarterback intentaría lanzar. Mahomes hacía que pareciera todo esto normal. Y quizá eso fue lo más peligroso para el resto de la NFL, porque después de una sola temporada como titular ya no parecía que los Chiefs simplemente hubieran encontrado un buen quarterback, parecía que habían encontrado al jugador alrededor del cual podían construir una era. En 2019 llegó el siguiente paso, Kansas City regresó al Super Bowl, y después de estar 10 puntos abajo en el último cuarto contra los 49 de San Francisco, Mahomes volvió a hacer algo que terminaría convirtiéndose en una constante durante su carrera, encontrar una manera de darle la vuelta al partido cuando todo parecía perdido. Los Chiefs remontaron. Mahomes ganó su primer Super Bowl y fue nombrado MVP del partido. Tenía 24 años y en ese momento todavía era difícil dimensionar lo que significaba, porque ganar un Super Bowl tan joven ya es extraordinario. Hacerlo después de una temporada de 50 touchdowns es todavía más impresionante. Pero lo que realmente comenzaba a distinguir a Mahomes era la sensación de que los partidos nunca estaban completamente decididos mientras él siguiera en el campo. Podías dominar a Kansas City durante buena parte del encuentro y aún así saber que si dejabas demasiado tiempo en el reloj, Mahomes podía encontrar una manera de regresar. Esa sensación se convirtió en una de las grandes constantes de la NFL durante los siguientes años. A partir de ahí su carrera entró en otra dimensión que muy pocos quarterbacks han alcanzado. Kansas City se convirtió en un visitante habitual de los playoffs. Mahomes siguió acumulando temporadas de élite y los Chiefs regresaron constantemente al escenario más importante de la NFL. Llegó a un segundo Super Bowl en 2020. Llegaron nuevas apariciones en el juego de campeonato de la AFC. En 2022 ganó nuevamente el MVP y poco después volvió a levantar el trofeo Lombardi. Y entonces llegó otra etapa todavía más impresionante. En 2023 Kansas City volvió a ganar el Super Bowl y en 2024 consiguió algo que parecía reservado para las grandes dinastías de la historia: repetir como campeón. Mahomes ya tenía 3 Super Bowls, 3, y todavía no había cumplido 30 años. Las comparaciones no eran con los quarterbacks de su generación, eran con el GOAT, con Tom Brady. Para entonces ya no se trataba simplemente de saber si Patrick Mahomes podía convertirse en uno de los mejores quarterbacks de su generación. Eso ya estaba asegurado. Tampoco se trataba solamente de las estadísticas. La discusión empezaba a ser mucho más grande. ¿Hasta dónde podía llegar? Porque Mahomes había construido una carrera a un ritmo que normalmente asociamos con jugadores que ya están en la parte final de su trayectoria. Tenía campeonatos, premios individuales, récords y una enorme cantidad de partidos importantes disputados, pero todavía tenía una cantidad considerable de años por delante, y eso hacía que el futuro pareciera casi aterrador para el resto de la liga. Si Mahomes había conseguido todo aquello antes de cumplir 30, ¿qué podíamos hacer durante los siguientes 10 años? ¿Podía convertirse en el quarterback con más Super Bowls de la historia? ¿Podía mantenerse en la élite durante otra década? ¿Podía construir una dinastía todavía más grande? Durante mucho tiempo parecía que la respuesta a todas estas preguntas dependían únicamente de Patrick. Porque el talento estaba ahí, la organización estaba ahí, el entrenador estaba ahí y sobre todo los resultados estaban ahí. La discusión al final del día era si algún día terminaría siendo el mejor. Parecía que todavía quedaban muchos años para verlo dominar la NFL y entonces llegó el 2025, la temporada que comenzó a cambiar la percepción alrededor de Patrick Mahomes.
porque antes de hablar de la lesión de rodilla, antes de preguntarnos qué tan bueno puede volver a ser y antes de pensar en lo que viene para su carrera, tenemos que entender algo. Mahomes ya había comenzado a mostrar señales de vulnerabilidad. El Super Bowl perdido contra Filadelfia fue el primer gran golpe. Después llegó una temporada decepcionante para Kansas City, que terminó con récord perdedor y fuera de los playoffs por primera vez desde que Mahomes se volvió titular. Y entonces, cuando parecía que las preguntas apenas comenzaban, llegó la lesión que cambió completamente el panorama. Una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral de la rodilla puso fin a su temporada y convirtió una pregunta que antes parecía lejana en una posibilidad real. ¿Estamos viendo el principio del fin de Patrick Mahomes? La respuesta todavía no la conocemos, y precisamente por eso tenemos que regresar al principio, no para repetir lo que ya sabemos sobre sus títulos o sus récords, sino para mirar su carrera con otra perspectiva, porque ahora conocemos el final de esta primera etapa, y cuando conoces el lugar al que llegó una historia puedes regresar al comienzo y hacer una pregunta que antes parecía innecesaria: ¿en qué momento comenzó realmente a cambiar Patrick Mahomes? El quarterback de los Kansas City Chiefs llegó a la NFL desde el Texas Tech, un programa en el que su talento era evidente, pero también lo eran algunas de las dudas alrededor de su juego. Era espectacular, tenía un brazo extraordinario y podía hacer lanzamientos que parecían imposibles, pero también jugaba de una manera extremadamente arriesgada. Lanzaba desde posiciones poco convencionales, improvisaba constantemente y tomaba decisiones que podían terminar en una jugada espectacular o en un error. Kansas City decidió apostar por todo ese potencial y lo seleccionó con la 10ª selección del draft de 2017. La idea era que tuviera tiempo para desarrollarse detrás de Alex Smith, pero después de una sola temporada como suplente, los Chiefs decidieron entregarle las riendas del equipo. La transformación fue inmediata. En 2018, Mahomes pasó de ser una promesa a convertirse en una superestrella. Lanzó para más de 5,000 yardas y 50 touchdowns. Ganó el MVP y llevó a Kansas City hasta el juego de campeonato de la AFC. No solamente estaba produciendo un nivel extraordinario, estaba cambiando la percepción de lo que podía ser un quarterback. Un año después llegó el campeonato. Los Chiefs llegaron al Super Bowl 54 contra San Francisco, y cuando parecía que el partido se les escapaba, Mahomes volvió a responder. Kansas City remontó en el último cuarto, consiguiendo su primer título en 50 años, y Mahomes, con solamente 24 años, fue nombrado MVP del Super Bowl. En 2020, Kansas City volvió al Super Bowl, aunque terminó perdiendo contra Tampa Bay. Después vino otra final de conferencia, otra aparición en el Super Bowl y finalmente el segundo campeonato en 2023, cuando Mahomes y los Chiefs derrotaron a los Eagles. Pero fue entre esos años cuando empezó a quedar claro que Mahomes no necesitaba tener siempre las mejores estadísticas de la liga para ser el quarterback más peligroso de la NFL. Su verdadero valor apareció cuando los partidos se complicaban, cuando el pocket colapsaba, cuando necesitaba improvisar y cuando quedaban pocos minutos y Kansas City necesitaba una sola jugada. Ahí era donde Mahomes parecía pertenecer a otra categoría. En 2022 ganó su segundo MVP y después consiguió otro Super Bowl. En 2024 los Chiefs llegaron nuevamente al partido por el campeonato y vencieron a San Francisco en tiempo extra, convirtiendo a Mahomes en campeón por tercera vez. Para entonces la comparación con los grandes de la historia ya no parecía exagerada. Mahomes había ganado 3 Super Bowls antes de cumplir los 30 y había establecido un ritmo de éxito prácticamente que ningún otro quarterback había conseguido en tan poco tiempo. Pero precisamente ahí es donde esta historia empieza a ponerse interesante, porque después de alcanzar semejante nivel, cualquier cambio se vuelve mucho más evidente. La temporada 2024-25 terminó con una derrota contundente ante Filadelfia en el Super Bowl, y la campaña siguiente fue todavía más complicada. Los Chiefs estaban con récord perdedor y estaban quedando fuera de los playoffs, y entonces llegó la lesión de la rodilla. Pero hay que entender por qué se produjo esta lesión. Recordemos que si la protección se rompía, Mahomes podía escapar del pocket, ganar tiempo y convertir una situación complicada en una oportunidad. Él había hecho esto toda su carrera. Si tenía que lanzar mientras corría hacia un lado, lo hacía. Si necesitaba extender la jugada durante unos segundos más, encontraba la manera de hacerlo. Y si era necesario correr, tampoco dudaba en hacerlo. Para él, una jugada que parecía terminada muchas veces apenas estaba comenzando. Ese estilo fue una de las razones por las que se convirtió en una pesadilla para las defensivas. Los coordinadores podían preparar una jugada perfectamente, conseguir presión y obligarlo a abandonar el pocket. Y aún así, Mahomes podía convertir todo aquello en una oportunidad de touchdown.
Pero jugar de esta manera también tiene un precio, porque cada vez que Mahomes abandona el bolsillo, cada vez que cambia de dirección para escapar de un defensor, cada vez que extiende una jugada y cada vez que recibe un golpe después de mantener vivo un play que cualquier otro quarterback habría dado por terminado, está sometiendo su cuerpo a un desgaste diferente. Durante sus primeros años esto no pareció importar. Mahomes era joven, explosivo y capaz de recuperarse rápidamente. Su cuerpo le permitía jugar con una libertad que se convirtió en una de sus mayores armas. Pero las carreras en la NFL no se miden solamente en temporadas, se miden en golpes, en jugadas, en lesiones, en años acumulados. Y ahora ese desgaste tiene una consecuencia mucho más concreta. La lesión de 2025 no fue una simple molestia. Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral. Una lesión que puso fin a su temporada y que lo obligó a pasar por un largo proceso de recuperación, que a día de hoy no ha terminado. De repente, algo que durante años había sido una ventaja comenzó a convertirse en una incógnita, porque ahora cada movimiento importa y cada cambio de dirección, dará susto verlo. Cada escapada del pocket, cada vez que Mahomes decide extender una jugada en lugar de simplemente lanzar fuera y aceptar que el play terminó. Y quizá lo más importante no sea solamente lo que ocurrió en esa temporada, es lo que puede significar para el resto de su carrera, porque Mahomes ha reconocido que las consecuencias de aquella lesión podrían acompañarlo durante muchos años, y posiblemente durante el resto de su trayectoria. Eso no significa que no pueda jugar al máximo nivel, significa que quizá tenga que aprender a hacerlo de una manera diferente. Las mismas características que ayudaron a convertirlo en Patrick Mahomes también pueden ser las que más difícil hagan su futuro. La improvisación, la movilidad, la capacidad para escapar, su disposición a tomar riesgos cuando una jugada parece perdida. Todo aquello ayudó a construir una leyenda, pero quizá tenga que decidir cuándo utilizar esas armas y cuándo simplemente dejar que la jugada termine. Y eso puede ser mucho más difícil de lo que parece. Ahora tendrá que encontrar el equilibrio, no porque tenga que dejar de improvisar, no porque tenga que convertirse en un quarterback completamente diferente, sino porque quizá a partir de ahora algunas de esas jugadas tengan un costo que antes simplemente no existía. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes de toda esta historia. ¿Puede Patrick Mahomes seguir jugando como Patrick Mahomes sin tener el mismo cuerpo que tenía Patrick Mahomes? Tal vez sí, tal vez su inteligencia, su brazo y su capacidad para leer una defensa le permitan evolucionar y depender menos de su físico. Tal vez incluso pueda convertirse en un quarterback más eficiente precisamente porque ya no podrá depender tanto de la improvisación. Pero eso todavía está por demostrarse, porque una cosa es regresar de una lesión y otra muy diferente es regresar y descubrir que para continuar siendo uno de los mejores quarterbacks del mundo tienes que aprender a jugar de una manera distinta. Eso es precisamente lo que hace el futuro de Patrick Mahomes tan interesante. No sabemos a día de hoy si su cuerpo le permitirá seguir jugando de la misma manera, pero tampoco sabemos si necesita hacerlo. Quizá Mahomes no tenga que recuperar exactamente el jugador que era antes de la lesión. Quizá tenga que evolucionar. Quizá tenga que aceptar que algunas jugadas espectaculares ya no valen el riesgo. Y quizá con el tiempo descubramos que el próximo capítulo de su carrera no consiste en recuperar exactamente al Mahomes que conocimos. Pero sería demasiado fácil mirar todo esto y concluir que Patrick Mahomes está acabado. Y también sería demasiado pronto, porque apenas tiene 30 años. No está entrando en los últimos años de una carrera de quarterback, ni mucho menos. Aunque la lesión de rodilla representa un obstáculo enorme, todavía tiene tiempo para recuperarse, adaptarse y encontrar una nueva versión de su juego. Además, hay algo que no podemos ignorar. Todavía no sabemos cómo va a regresar. Actualmente Mahomes ya está participando en los entrenamientos con Kansas City y el equipo mantiene la expectativa de que pueda estar disponible para el inicio de la temporada. Eso no significa que vaya a regresar siendo exactamente el mismo jugador. Y además existe otra razón para darle el beneficio de la duda, su propia historia. Patrick Mahomes ya ha tenido que responder ante las dudas muchas veces. Cuando llegó a la NFL había preguntas sobre si su estilo de juego podía funcionar al máximo nivel, y le respondió con una temporada de MVP. Cuando los Chiefs perdieron el Super Bowl contra Tampa Bay, hubo que preguntarse si aquella derrota podía marcar un cambio de era. 2 años después, Mahomes volvió a ganar el campeonato y consiguió su segundo MVP. Cuando Kansas City perdió contra Buffalo en los playoffs del 2021 y volvió a quedar fuera del Super Bowl, Mahomes respondió llevando nuevamente al equipo hasta el título un año después. Y cuando los Chiefs parecían estar contra las cuerdas en distintos momentos de los playoffs, una y otra vez apareció el mismo jugador. Por eso descartarlo ahora sería cometer un error, porque estamos hablando de un quarterback que durante años convirtió las dudas en combustible.
Y además hay una diferencia enorme entre decir que Mahomes ya no es el mismo jugador y decir que ya no puede ser uno de los mejores. No sabemos todavía cuál de las dos cosas sea cierta. Quizá la lesión lo obligue a modificar algunos aspectos de su juego. Quizá tenga que correr menos, exponerse menos y depender más de su lectura del campo y de su brazo. Y eso no necesariamente tiene que ser algo malo. Los grandes quarterbacks no sobreviven durante mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo que hacían al principio de su carrera. Ellos evolucionan. Tom Brady lo hizo, Peyton Manning lo hizo, Aaron Rodgers lo hizo. Y ahora Mahomes tendrá que demostrar si él también puede hacerlo, porque 30 años todavía dejan margen. Una rodilla reconstruida no significa automáticamente el final, y una temporada mala tampoco borra todo lo que un jugador ha demostrado durante casi una década. El problema es que el beneficio de la duda no puede durar para siempre. Mahomes tendrá la oportunidad de demostrar que todavía pertenece a la élite, pero cuando regrese ya no bastará con recordar quién fue, tendrá que demostrarnos quién es ahora. Y mientras Mahomes cambia, también lo hace el equipo que lo rodea. Durante años los Chiefs parecían tener una ventaja que pocos equipos podían igualar. Sabían que mientras tuvieran a Mahomes siempre existía la posibilidad de que una temporada terminara en enero y que cualquier partido pudiera convertirse en otra noche histórica. Ahora esa certeza ya no existe de la misma manera. Kansas City viene de quedarse fuera de los playoffs y el equipo tendrá que demostrar que puede volver a competir al máximo nivel mientras su quarterback intenta recuperar su mejor versión. Y eso coloca a Mahomes en una situación completamente distinta. Por primera vez no se trata solamente de regresar de una lesión, se trata de recuperar el control de una historia que durante años parecía escrita. Porque si Mahomes vuelve y los Chiefs vuelven a competir por el Super Bowl, muchas de esas dudas desaparecerán rápidamente. Pero si regresa y el equipo continúa lejos de aquel nivel, si su movilidad ya no es la misma o si las lesiones comienzan a convertirse en una constante, entonces las preguntas serán cada vez más difíciles de evitar. Esa es la verdadera presión. Mahomes todavía tiene tiempo. Todavía tiene talento y todavía tiene un equipo construido alrededor de él, pero todavía tiene mucho que demostrar. El reloj está corriendo porque en algún momento el pasado dejará de ser suficiente para protegerlo de las preguntas del presente. Y cuando llegue ese momento, Patrick Mahomes tendrá que demostrar algo que nunca había necesitado demostrar, que su mejor versión todavía no la hemos visto, que su historia todavía no ha terminado. No sabemos si esta lesión marcará el comienzo de un declive. No sabemos si simplemente será otro obstáculo que Mahomes conseguirá superar. Tampoco sabemos si estamos ante el final de una era o simplemente ante la evolución de uno de los mejores quarterbacks de la historia. Lo único que sabemos es que el tiempo ya está corriendo. Durante años Mahomes pudo vivir del futuro. Parecía que tendría otra década entera para seguir acumulando títulos, récords y momentos inolvidables. Ahora cada temporada empieza a tener un peso diferente. Porque ya no se trata solamente de lo que hizo, se trata de cuánto de aquel jugador todavía nos queda, y quizá esa sea la pregunta que realmente importa. No si Patrick Mahomes está acabado, sino si todavía puede convertirse nuevamente en el jugador que durante años parecía imposible de detener. Porque el talento sigue ahí, la experiencia se sigue acumulando, las oportunidades todavía existen, pero ahora tendrá que demostrarlo todo dentro del campo. Tendrá que demostrar que todavía puede ser Patrick Mahomes. Y mientras esperamos para descubrirlo, la pregunta queda en el aire. ¿Está acabado?